nosotros esta mañana. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Yo en lo personal, Carlos extrañaba mucho. No es lo mismo hablarle a una cámara que dirigirse a los hermanos. Estoy muy contento porque estamos hoy aquí reunidos. Y si me lo permite, vamos a comenzar con nuestros estudios aquí en toda su Biblia. Y vamos a leerle la carta a los romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y vamos a sacar toda nuestra Biblia. Si alguien necesita Biblia, tenemos Biblias para facilitarles. ¿Alguien necesita alguna Biblia? Venga, por favor, trayendo la Biblia al servidor aquí enfrente. ¿Alguien más necesita Biblia? Aquí necesita la Biblia. Gracias. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, verso 28. Y en lo que llegamos ahí, pongamos ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque hoy nos concedes estar reunidos aquí después de esta pandemia, de este tiempo de espera, sabiendo que tú eres fiel, que tú controlas todo y que todo cumple un propósito en nuestras vidas, porque eres tú el Rey y el Señor de todo. Bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo para que sea tu Santo Espíritu el que hable a nosotros y nos revele tu palabra, que seamos más como tú y salgamos de este lugar con tu sabio y santo consejo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé si se escucha bien, todo se escucha bien, no sé, con eco, se oye más o menos. ¿Se oye mejor si hablo así? Sí. Ok, entonces si quieren lo hacemos sin micrófono. Romanos capítulo 8, verso 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y todos decimos amén. Amén. Este versículo, Romanos 8:28, es uno de los versículos más usados, especialmente en los tiempos que estamos atravesando, estos tiempos de pandemia, donde nos damos cuenta de la fragilidad que como seres humanos tenemos, lo débiles que podemos llegar a ser y lo efímera que es nuestra existencia. Esta pandemia nos ha mostrado, no solamente como individuos, sino como sociedad y como humanidad, que no tenemos el control de absolutamente nada. Hace unos meses, en el mes de enero, cuando el año arrancaba, yo sé que todos nosotros empezábamos a hacer planes y proyectos para ese año. Algunos tenían proyectos de poner un negocio o de hacer crecer su negocio, proyectos quizá de cambiar de carro o de ir de vacaciones. Estaban pensando también en la escuela y empezamos a tener proyectos y hacíamos planes prácticamente sintiendo que era un hecho, incluso con la familia. El cumpleaños de tal persona, o de ahí el cumpleaños del primo, del hermano, mi cumpleaños, y pensamos cómo lo íbamos a celebrar. Y cuando sucede todo esto, de inicio como que no entendíamos y no dimensionábamos qué era lo que estaba pasando, porque estaba pasando en otra parte del mundo, y aquí en México solamente hacíamos bromas y memes en las redes sociales sobre lo que estaba pasando. Incluso hasta decían, no, es que los mexicanos, por nuestra alimentación no nos va a pasar nada, somos un pueblo muy resistente, y hoy por hoy estamos en el top 3 de los países con más decesos por esta enfermedad. Todas las privaciones que empezamos a tener, el que los niños no pudieran ir a la escuela, que tuviéramos que trabajar desde casa, que no pudiéramos salir de nuestra casa, la crisis económica que se ha venido con esto, negocios que pensaban que iban a hacerlos crecer, que incluso tuvieron que cerrar, desafortunadamente. Muchos hacíamos planes de cómo nos vamos a juntar para celebrar el cumpleaños de algunos familiares, y esos familiares quizá hoy ya no están entre nosotros. Y nos recordaba esta situación
lo efímeros que somos y que realmente no controlamos nada. Parecía que ir al cine era una cuestión tan fácil y tan sencilla. Y hoy en día, aunque ya hay cines, no mucha gente está yendo a los cines. Porque somos débiles. Porque somos personas bien limitadas. Y el mundo entero busca respuestas ante esta situación. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Porque no me está pasando solo a mí. Porque en otras ocasiones o en otras temporadas de la vida, cuando me venía una aflicción a mí, yo podía buscar a otros hermanos, a otras personas que les estaba yendo mejor, buscando que me apoyaran. Pero hoy en día yo tengo problemas y a quien busque también tiene problemas. Y la situación no está fácil para nadie. Entonces, aquellas personas o circunstancias en las que yo solía apoyarme, hoy en día no están ahí. Ya no son lugares en los que yo me puedo apoyar. Y viene nuevamente esta pregunta: ¿qué está pasando? ¿Y cómo entendemos todo esto? ¿Por qué, si somos el pueblo de Dios y predicamos la palabra, tuvimos que dejar de reunirnos tanto tiempo? Y hoy que nos volvemos a reunir, estamos tan separados unos de otros. ¿Qué está pasando? Y entonces muchos utilizan este versículo de Romanos 8:28 para tratar de dar un consuelo. Y no solamente los cristianos, muchos no creyentes utilizan este versículo. En este tiempo que no hemos podido reunirnos, he tratado de estar pendiente en las redes sociales para atenderlos a muchos de ustedes que me han buscado, pero también para seguir predicando el Evangelio en Conversos. Y en particular una persona que no conoce al Señor aún, pero que creo que ya pronto lo va a conocer, le he estado predicando acerca del Evangelio. Y esta persona utilizaba este versículo y me decía: pero yo no tengo miedo porque sé que todo cumple un propósito y todo obra para bien. Y ella apoyaba su fe o su tranquilidad en esto, pero de una forma equivocada. ¿Por qué? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, comienza con una condicional. Es cierto que todo lo que pasa nos va a ayudar a bien, pero ¿a quiénes? Los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Ya ahí está un excluyente en la aplicación y el entendimiento de este versículo, que por supuesto nos incluye a nosotros, pero está excluyendo a un montón de gente alrededor de nosotros. Por eso creo que es bien necesario que nosotros como cristianos entendamos qué es lo que Dios está diciendo en este versículo, para que sepamos cómo lo aplicamos, cómo esto puede darnos realmente un consuelo y una dirección, y cómo es que podemos ayudar a la gente que nos rodea, que conoce o no al Señor, para que este versículo bendiga su vida. Entonces, dicho lo anterior, comencemos a estudiar poco a poco lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta que escribió a los hermanos en Roma. Y dice así: y sabemos. Qué palabra tan interesante. Sabemos. En el griego la palabra que se tradujo como sabemos también implica entendemos o nos es revelado. Es una verdad, no es una suposición, sino es una seguridad. Tú y yo tenemos que estar seguros que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te pregunto, ¿realmente tú tienes esa convicción? ¿Estás seguro que todo lo que está pasando por tu propio bien? Es fácil decir, sí, pero cuando lo estás viviendo, no, cuando ves que el dinero, 100% no era mucho, ahora es menos. Decir, Señor, esto es para mi bien. Que mis deudas hayan crecido como crecieron y mis ingresos hayan reducido como se redujeron. Esto obra para bien. Que mis familiares con los que teníamos proyectos en este año hayan enfermado y algunos hayan fallecido. ¿En serio? Esto es por mi bien. Y que sueños y que anhelos y que deseos que yo tenía se hayan visto frustrados. De verdad, esto es para mi bien.
Pero según la Biblia, tú y yo tenemos que estar convencidos de que sí. De que todo lo que está pasando para nuestro bien. Que el hecho de que todos ustedes hoy tengan que usar cubrebocas y yo no, es para nuestro bien. Que tengamos que mantener todas esas circunstancias, esas características de que tenemos a los niños en casa, con todo lo que eso complica las cosas. ¿A cuántos se les ha complicado la existencia por tener a los hijos en casa? No, porque ahora hay más ropa sucia. Antes nomás se ensuciaban el uniforme, ahora se cambian todos los días, hay mucha más ropa, tienes que hacer comida a cada rato porque ahora tienes que dar desayunar, de comer y de cenar, y aparte tienes que ser maestro y estar ahí y pon atención a la tele o a la computadora y no te distraigas y corre a hacer qué hacer y a ver con quién los encargas si tienes que ir a trabajar o si tienes que ir al mercado. Y a poco dicen, qué bendecido me siento. Hombre, ¿eras? Corro todo el día y nunca acabo. Qué bien me está yendo. No creo que tengamos en ese momento esa certeza, pero es necesario que todos entendamos que así es, que todo lo que está pasando para nuestro bien. Y tenemos que comenzar entendiendo que Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa que Dios es soberano? Muy bien, ¿qué significa que Dios es soberano? Él es poderoso, omnipotente, y reina. Exactamente, Él reina y Él como el soberano hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, con lo que es suyo. ¿Y Dios es dueño de cuántas cosas? De todas. Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Y Dios en su soberanía ejerce una voluntad. La voluntad de Dios es su designio, lo que Él quiere que pase. Y la voluntad de Dios tiene dos aplicaciones o dos aspectos. Por un lado está la voluntad absoluta de Dios, que nos muestra qué es lo que Él quiere que pase, y la podemos ver en sus mandamientos. Y por otro lado tenemos la voluntad permisiva de Dios, que son cosas con las que Dios no necesariamente está de acuerdo, pero que permiten que pase, y en ese permitir que esas cosas pasen, algo bueno va a sacar de todo eso. Una de las principales cosas donde podemos ver la voluntad permisiva de Dios es con el pecado. Levanten su mano, ¿quiénes de ustedes han pecado en la cuarentena? Dice por ahí el dicho, ves la tempestad y no te hincas, ¿no? O sea, te das cuenta qué mal está la cosa, pero no nos estamos santificando, seguimos pecando. ¿Y tu pecado quedó fuera del control de Dios? No. Dios sabe que estás pecando y cómo estás pecando, y te mira cuando pecas, pero Él permite que tú peques, y aunque no está de acuerdo con tu pecado, aún utilizará tu pecado para tu bien. En la Biblia nos habla el Evangelio de Lucas de la parábola del hijo pródigo, y aquí Jesús ilustra muy bien la soberanía de Dios y su voluntad permisiva utilizada para bendecir a un pecador. El hijo pródigo, si ustedes recuerdan, le dice a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y se va a vivir de forma perdida. ¿Cuánto compromiso con el padre tenía este hijo pródigo? Ninguno. Si un hijo te dice, oye papá, pues ya dame la parte de los bienes que me toca, no creo que haya un solo papá que se sienta halagado, ¿no? Ay, mira, mi hijo, ya quiere que me muera para que le deje algo. Bueno, el padre le da al hijo pródigo su herencia, y como ustedes conocen bien la historia, va, vive de forma perdida. ¿Qué significa que vive de forma perdida? Que peca. Todo lo que te imaginaste, que te dio pena decir, exactamente. Fue lo que andaba haciendo, viviendo de forma perdida, pecando, malgastando el dinero en placeres, en deseos. Pero el dinero se le acaba. ¿A quién se le acaba el dinero acá? A él también. Se sintió poderoso con mucho dinero en su bolsa, empezó a gastar y el dinero se acabó. Y entonces empezó a mendigar y a buscar cualquier trabajo, y en un punto se dio cuenta de qué mal estaba y valoró todo lo que tenía en la casa de su papá. Él decide regresar a casa de su papá arrepentido por haber malgastado el dinero, valorando todo lo que tenía y había perdido, y con una nueva conciencia, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal,
y una lección aprendida. ¿Todo esto es bueno para el hijo pródigo? Sí. Creció, maduró, cambió, aprendió que el pecado es malo, aprendió a valorar la bendición de estar con Dios. ¿Y esto lo pudo haber aprendido sin haber pecado? Sí. Ay, no. Sí, esto lo pudo haber aprendido sin haber pecado, sin haber sufrido lo que sufrió. Pero él no quería aprenderlo por las buenas, y entonces Dios permitió su pecado para que por medio de ese pecado fuera quebrantado, afligido, confrontado y al final enseñado. ¿Te acuerdas cómo te alcanzó el Señor? Cuando tú conociste a Dios, eras como el hijo pródigo, estabas habiendo vivido tu vida de forma desordenada y en un punto crítico, y estaba tan crítico ese punto que empezaste a darte cuenta que necesitabas ¿a quién? A Dios. Y cuando Dios te llamó, tú respondiste. ¿Tenías que haber sufrido todo eso para venir a los pies de Dios? No, te pudiste haber quitado el dolor, pero ¿cuántos aquí sabemos que no nos gusta el camino fácil sino el difícil? Entonces Dios permite que caminemos ese camino difícil para llegar a Él. Dios permite todo lo que nos pasa y tenemos que aprender a descansar en su soberanía y en su voluntad, porque si Dios permite que pase algo en tu vida, lo está permitiendo para su bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que amamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo, una hija, muchos hijos, muchas hijas que se están portando mal actualmente y que ya no sabes qué hacer con ellos? ¿Por qué crees que Dios permite que tus hijos se porten así? Para tu bien. Pero Oscar, es que mis hijos no los conoce, están como poseídos por el diablo. Puede parecer eso, pero Dios permite que tus hijos tengan esos problemas en su carácter para enseñarte a ti como padre a ser como Jesús. Amarlos, a ser paciente, a creer, a orar, a esperar. Oye, pero no, es que se portan muy mal. Sí. Y Dios está permitiendo todo eso para producir un bien en ti. Pero es que se fue de la casa mi hijo y se revela y con nada lo puedo controlar. Sí. A ti se te fue de las manos. Pero ¿sabes a quién nunca se le ha ido de las manos? A Dios. Porque si tú amas a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Aún el pecado tuyo o de los que amas. Dios controla el pecado no solamente tuyo, sino también tiene bajo su control el pecado de los que te rodean. Voltea a ver a los que te rodean. También ellos están bajo el control de Dios, no te preocupes. En la Biblia hay una historia que nos gusta mucho, la historia de José el Soñador. ¿Cuántos conocen la historia de José el Soñador? José el Soñador era el 11º hermano, en ese momento el más pequeño, y el consentido del papá. ¿Cuántos tienen un hermano que es el favorito de sus papás? Nos cae re bien, ¿verdad? Así le pasaba a José el Soñador, no le caía bien a sus hermanos por ser el consentido, y sus hermanos pecaron contra José, lo querían matar. ¿Dios permitió que lo mataran? No. Judá dice, no lo matemos, mejor lo vendemos y nos ganamos una lana. Y lo venden como esclavo, y José llega a Egipto vendido como esclavo, y le empiezan a pasar a José un montón de cosas malas por el pecado de los demás. Primero sus hermanos lo venden, hay un pecado en acción. Después llega a la casa de Potifar, es vendido como esclavo y lo ponen a trabajar, y él está haciendo bien las cosas, y aparece la mujer de Potifar y quiere tener algo que ver con José. ¿A eso es algo malo? Sí, muy malo, porque cuando José se resiste, la mujer lo acusa de acoso y es llevado a la cárcel de forma injusta por el pecado de otra persona, y en la cárcel él ayuda a dos personas pidiéndoles a cambio ayuda porque les interpreta los sueños. Uno muere y el otro sale. ¿Y lo ayuda? No, se olvida de él y lo deja en la cárcel. Años más tarde, este que no lo había ayudado tiene la oportunidad de ayudarlo. José sale de la prisión, ayuda a Egipto a evitar una hambruna y reaparecen sus hermanos.
Y con el trato que tiene con sus hermanos, al final José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios lo usó para bien. Tal vez, mis amados, ustedes están pasando en una etapa como la de José el soñador, que el pecado de la gente alrededor tuyo te está afectando. Y a veces cuando eso pasa le decimos a Dios: Dios, ¿por qué? Si yo soy tan bueno, mira, líbrame de estos hijos del diablo que me están atacando, que no me dejan en paz, el vecino chismoso, la vecina que quién sabe quién, los del negocio de enfrente. Y empezamos a sentir que Dios se ha olvidado de nosotros porque el pecado de los demás nos incomoda. Pero si recordamos Romanos 8:28, para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. ¿Y saben qué significa la palabra todas? Todas. Vieron muy intelectuales, muy espirituales ustedes. Significa todas las cosas. Y cosas son circunstancias, relaciones, personas, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con tu vida, obra para bien. Las personas que te caen mal están en tu vida, ¿para qué? Para tu bien. No le pidas al Señor que las desaparezca. Están ahí para tu bien. Todo lo que nos sucede. Lo que pasa es que a veces perdemos de vista la soberanía de Dios, se nos olvida que Él está controlando todas las cosas y nos volvemos bien chillones. Ay, Señor, mira qué mal me va. Ay, Señor, mira esto. Ay, mira aquel. Y me sacó la lengua. Y empezamos a fijarnos en las circunstancias, olvidando que estamos viviendo un propósito divino, controlado por Dios, y que Él está cuidando de nosotros, nos suceda lo que nos suceda. Por agradable o feo que parezca, Dios te está cuidando. ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza? Bueno, así que digamos que certeza les di. Esperemos que tengan la certeza. Dios también tiene el control no solamente de mi pecado, no solamente el pecado de los demás, sino también Dios tiene el control de las tragedias. Tal vez tú hayas atravesado una tragedia. Tal vez hayas vivido o estés viviendo un gran dolor por la pérdida de algo o de alguien. Hay personas que lamentablemente partieron con Dios por esta enfermedad. Familias que están lamentando la pérdida de un ser querido. Y no solamente en esta enfermedad, sino hay tragedias todo el tiempo en el mundo. Accidentes, ¿no? Incendios, temblores, tantas cosas que suceden. Y cuando somos víctimas, por decirlo de alguna forma, o cuando nos toca enfrentar una tragedia, también nos cuesta trabajo pensar que eso obra para bien. Y la Biblia nos habla de una persona a la que le pasan todos los males en un día. Job. Muy bien. Job era una persona piadosa, que amaba a Dios, que tenía una familia, que era rico, que tenía bienes, que tenía ganado, que tenía muchas personas trabajando para él. Y en una ocasión, unos ladrones llegan, matan a todos los empleados, solo dejan a uno para que venga y le avise, roban todo su ganado, solamente dejan a uno para que venga y le avise, sus hijos hacen una fiesta, tiembla y se cae la casa y mueren todos sus hijos, solo queda un siervo, un esclavo, un malcriado que viene y le avisa y le da lepra a Job. La lepra era una enfermedad incurable en la época de Job, que lo que hacía es que la piel va muriendo, se va cangrenando y se van cayendo a pedazos, pierden la sensibilidad y pierden los miembros. En esa condición estaba Job y viene su amorosa esposa y le dice: maldice a Dios y muérete. Y lo deja. ¿Qué hizo Job para merecer todo eso? Nada. Amar a Dios. Él amaba a Dios. Y Job viene en un estado muy espiritual y él dice: recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó.
Y un grupo de sus amigos lo quieren aconsejar y lo quieren consolar y terminan regañándolo y diciéndoles que seguro estás haciendo un pecado y por eso te está yendo como te está yendo y deberías de corregir tu conciencia. Y Job platica con Dios, porque a Job le entra la duda y la pregunta de por qué lo dejó nacer Dios y iba a ir tan mal. El típico: Señor, si yo no sirvo para eso, ya mejor llévame. Y Dios le hace ver a Job su propósito y su voluntad en medio de todo eso. Y entonces Dios bendice a Job y le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Y Job concluye esta experiencia diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa tragedia que no tenía explicación ni lógica, que un hombre que se portaba de forma íntegra delante de Dios, había pasado tantas cosas malas, tenía una sola explicación: todo obra para bien. Y Job terminó siendo un hombre más conforme al corazón de Dios y más bendecido por la tragedia que le aconteció que antes de la tragedia. Entonces, ¿la tragedia lo ayudó a bien? Sí. ¿El pecado de otros nos puede ayudar a bien? Sí. ¿Aún las consecuencias de nuestro propio pecado nos pueden ayudar a bien? Sí. Porque Dios, mis amados, es soberano y tiene el control de todas las cosas. Un cristiano desesperado, un cristiano angustiado, es un cristiano que no está entendiendo la voluntad de Dios. Y yo sé que no es fácil entenderlo. Es para mí fácil pararme aquí enfrente de ustedes y decirles: no teman, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero lo difícil es que ustedes crean lo que dice la palabra de Dios y lo vivan. Y es ahí donde está el asunto. Vamos a seguir leyendo el verso 28 para entender cómo nosotros entonces vamos a saber o aplicar esta verdad de que todas las cosas obran para bien. Después de que dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito es de quién? De Dios. ¿Muchas cosas van a pasar en tu vida sin que tú quieras que pasen? Sí. Pero hay alguien que sí quería que pasara, y ese alguien es Dios. ¿Quién piensa mejor, tú o Dios? Dios. Dios. ¿Quién escoge mejor, tú o Dios? Dios. Entonces todas las cosas que Dios vaya a permitir que pasen en tu vida son buenas, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Nos lo deja ver en el verso 29. Porque a los que conoció antes, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Exactamente, hacernos a la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y parecernos a Jesús, ser como Jesús, es un gran propósito en esta vida. Todo lo que te pasa te tiene que hacer crecer. Todo lo que pasa en tu vida tiene que hacerte una mejor versión de ti mismo. Tiene que sacar lo mejor de ti. Para eso lo envía Dios. Dios no es un Dios sádico que está buscando cómo martirizarnos, cómo lastimarnos, cómo atormentarnos. Todo lo contrario. Dios es un Dios de amor que es movido principalmente por el amor. Y Él quiere nuestro bienestar. Y Dios nos dice cómo vivir y qué debemos hacer para crecer a la imagen de Jesús. ¿Cuántos lo obedecen? Pocos lo obedecen. Entonces, como somos hijos de Dios y Dios nos ama, Dios también nos va a corregir y va a permitir cosas en nuestra vida para alinearnos. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de aquí somos papás? Muy bien. Tú que eres papá, ¿sí o no te esfuerzas por educar a tus hijos? ¿Y lo haces porque los odias? Llegas y dices: ven acá, chamaco, te voy a golpear. No.
¿Cuándo corriges a tus hijos? Cuando se portan mal, cuando están haciendo algo que es perjudicial para su vida. Pero tú disciplinas a los hijos de los demás. No sé si les haya pasado que de repente llegas a casa de alguien o te encuentras a alguien y en esa casa o ese alguien tiene un hijo, un niño. Pero el niño como que no entiende muy bien los límites y está del acoso, o llegan a tu casa y está agarrando todo y tú no le dices nada porque no quieres ser descortés, nada más ves cómo está agarrando las figuritas y las va a romper y deja ahí, mi amor, mejor juega con esto y tratas de distraer al niño, pero el niño no tiene límites y está corriendo y está brincando y tú quieres decirle algo y no se lo dices. ¿Por qué no haces nada para corregir a ese niño? Porque no es tu hijo. ¿Te gustaría que fuera tu hijo por 5 minutos, llevarlo al cuarto y enseñarle cómo comportarse? Pero no es tu hijo y tienes que esperar a ver si su papá reacciona. Que a veces el papá es que así como que el hijo está haciendo de todo y los papás se te cuentan como que no está pasando nada, ese no es mi hijo, yo no lo conozco. Pero los padres tendemos a disciplinar a nuestros hijos. Tu Padre Dios, ¿a quién va a disciplinar? ¿A ti que eres hijo de Dios o al de enfrente que no es hijo de Dios? Pero es que, Señor, ese que no es tu hijo me molesta. No te preocupes, deja ese que no es hijo de Dios aparte. Tú que si eres su hijo, debes entender que tu Padre te va a disciplinar y va a permitir un montón de cosas en tu vida para que aprendas lo que no quisiste aprender con palabras. Yo no sé si algunos aquí, siendo papás, le han dicho a algunos de sus hijos: como no entiendes con palabras, vas a ver. Pues Dios nos habla ¿con qué? Con palabras. ¿Y cuántos entendemos con palabras? Entonces Dios tiene que disciplinarnos, permitir que sucedan cosas en nuestra vida para encaminarnos a su propósito. Pero la disciplina de Dios nunca es para destruirnos, siempre es para sacar lo mejor de nosotros. Porque aún en medio de las circunstancias dolorosas y difíciles, contamos con el consuelo de Dios. En Corintios el apóstol Pablo dice: y el Dios de toda consolación los consuela, para que ustedes, habiendo sido consolados, consuelen a los que sufren como ustedes. Aún en medio de las adversidades, Dios nos ofrece un consuelo, porque todo obra para bien. Y yo, como hijo de Dios, puedo ir y consolar a otros como Dios me consoló. Y entonces entiendo una aplicación y una utilidad de eso que sufrí. Hay gente que pierde un ser querido, no porque Dios los esté disciplinando, simple y sencillamente porque el tiempo de esa persona en la tierra terminó y Dios lo llamó. Pero esa circunstancia causa un dolor en los seres queridos, pero es un dolor con propósito divino, para que tú aprendas a dejarte consolar por Dios en medio del dolor de una pérdida y a depender de Dios en ese dolor para ser como Jesús. Porque Jesús, cuando enfrentó una gran tragedia, que ir a la cruz y que su alma estaba abatida, Él buscó a Dios y se dejó consolar por Dios. Y cuando resucitó, Él fue y consoló a toda la iglesia. Eso es ser hechos a la imagen de Jesucristo. Que todo lo que nos pase nos deje una enseñanza para parecernos a Jesús y aplicarla en nuestra vida de forma práctica. Si estamos atravesando momentos de crisis económica, seamos como Jesús y tengamos fe. Jesús dijo: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preguntan qué vamos a comer o qué vamos a vestir? No se preocupen del cuerpo, es más importante el alma. Y su Padre, que está en los cielos, sabe de qué tienen necesidad. Miren a las aves, que no siembran ni ciegan, y su Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valen más ustedes que un par de avecillas? Entonces dejen de tener miedo. Si estamos atravesando una situación económica compleja, entendamos que esto obra para bien y que lo que Dios quiere enseñarnos es a tener fe y a confiar en Él.
Y si estás atravesando un dolor, Dios quiere que busques en Él el consuelo y la fortaleza para que tú vayas y consueles a otros que sufren. Y si alguien te está haciendo daño, y si alguien está perjudicando tu vida o intentándolo, Dios quiere enseñarte el amor y el perdón. Porque Jesucristo dijo, escucharon que les dijo, ama a quien te ama y aborrece a tus enemigos, pero ¿qué virtud hay en eso? Yo les digo, amen a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen. Si hay alguien siendo una piedrita en el zapato, un higadito, como les dicen por ahí, cerca de tu vida, no lo veas como el problema, velo como la bendición de Dios, porque Dios te quiere enseñar a amar y a perdonar. Y cuando tú amas y perdonas, eres libre y creces y eres más fuerte y eres mejor porque te pareces más a Jesús. Y entonces podrás ser bendecido con esa circunstancia. Les decía hace rato José el soñador, ¿él les guardó rencor a sus hermanos? No. Y el mal que ellos le quisieron hacer, ¿en qué lo convirtió Dios? En bien. El mal que cualquiera quiera hacerte a ti, Dios en qué lo convertirá. Y estas hermosas promesas no son para todos, porque no todos quieren hacer lo que Dios dice. ¿Qué recompensa podría tener un incrédulo a sus ojos en ser hecho como Jesús? Ninguno. A ellos no les importa parecerse a Cristo, a ellos no les importa ser bendecidos y de bendición. Ellos solamente piensan en las cosas efímeras de este mundo. Por eso esta promesa de que todo obra para bien no tiene aplicación en alguien que no quiere seguir a Jesús, porque el propósito de todas las cosas es hacernos como Jesús, y alguien que no quiere a Jesús y que no quiere seguir a Jesús no puede ser consolado con esta palabra. Esta palabra nos consuela a nosotros, a ti y a mí, que sí amamos a Jesús, que sí creemos en Él y que sí queremos parecernos a Él. Y podemos tener la certeza y la tranquilidad de que en este tiempo y en cualquiera que venga, todo lo que pase en nuestra vida obra para bien. La próxima vez que estés pasando por una crisis de ansiedad, de tristeza, de enojo, relájate y recuerda, esto obra para bien. ¿Cómo? No lo sé en este momento, pero esto que me está pasando es bueno que me pase y obra para bien. Aunque te hayan traicionado, aunque te hayan asaltado, aunque haya fallecido un familiar querido, aunque tengas un problema económico, de salud, todo obra para bien. Porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Su compromiso contigo es un compromiso eterno. En la parte primera, cuando dice, más a los que aman a Dios, pareciera que depende de nosotros. Si solamente leemos esa parte, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Ahí está también. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Yo les creo. ¿Lo amas así todos los días? ¿Lo amas así todo el tiempo? Nuestro amor por Dios es fluctuante. A veces lo amamos con locura y a veces andamos dudando de Él. A veces le queremos servir, a veces nos queremos ir de la iglesia. A veces estamos emocionados porque cumplimos 5 años, a veces no conectan en la transmisión. Somos así. Pero el bien que Dios quiere hacernos no depende de nuestro amor. Tú y yo amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿del amor de quién depende todo este asunto? El amor de Dios. Tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó. Todo obra para bien porque Él nos ama. Y nos va a hacer como Jesús, ¿por qué? Porque Él nos ama. Ese es el consuelo que ofrece este versículo. El entendimiento de que Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, que puso sus ojos en nosotros, que está obrando una perfecta voluntad en cada uno de nosotros y que nada de lo que sucede sale de su control. Y todo lo que hacemos, hasta cuando nos equivocamos, Dios lo va a utilizar para hacernos como Jesús y cumplir su perfecta voluntad en ti y en mí. Amén. Bueno,
Yo espero realmente que hayan quedado estas verdades sembradas en su mente y en su corazón, porque lo importante es lo que va a hacer con ellas cuando salgamos de este lugar. Porque en tu casa y en la mía hay gente que aún no ha conocido al Señor, y hay gente que lo conoció y está comportándose como que no lo conocía. Hay gente que está preocupada y gente que está confundida, que necesita entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tú tienes que vivirlo para ir y enseñarlo. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Ahí en donde están, si pueden, cierren los ojos y reflexionen un poco en lo que hemos hablado esta mañana. En esta gran verdad de saber que Dios es soberano y Él gobierna y controla todas las cosas. Que tú y yo estamos hoy aquí amándolo porque Él nos amó primero. Y es su amor el que hará que todas las cosas nos ayuden y sean para nuestro bien. Amado Dios, hoy estamos aquí delante de ti, reconociendo, Señor, que en ocasiones nos desesperamos, nuestro corazón se inquieta y nos llenamos de dudas y de miedos, o de dolores y de tristezas, y el desánimo toca nuestra puerta y nos sentimos que todo es incierto y nos llenamos de preocupaciones. Pero Padre, hoy queremos tener esa certeza de la que habla Romanos 8:28. Queremos saber, estar seguros, sin lugar a duda, que para nosotros que somos tus hijos, para nosotros que te amamos porque tú has amado primero, todas las cosas obran para bien, que nuestra vida está en un lugar seguro, en el centro de tu perfecta voluntad, que tú estás cuidando nuestros pasos día y noche, que tú no duermes ni te adormeces, que no nos abandonas ni nos dejas, y que en medio del dolor, que en medio de la tristeza, de las aflicciones y de las pruebas, que en medio de las enfermedades, de la pérdida de un ser querido, de la necesidad y de la carencia, que pase lo que pase, podemos confiar y contar contigo, que todo está cumpliendo un propósito, aún aquellas cosas que no entendemos, y no hay razón para alejarnos de ti. Por el contrario, enséñanos, Señor, a venir a ti, a aferrarnos a ti, a crecer en santidad, en fe, en mansedumbre, a aprender a perdonar y amar a aquellos que nos resisten, aquellos que buscan nuestro mal, aquellos que nos han ofendido. Poder creer y confiar en ti a pesar de las adversidades y de las necesidades. A buscar y encontrar en ti el consuelo que necesitamos en medio del dolor y de las tragedias, para que podamos ir y hablar de tus grandezas, de tu misericordia, para que todos que no te conozcan procedan al arrepentimiento y vengan a ti. Encontremos en ti nuestro propósito y nuestra verdad. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Que salgan de este lugar convencidos que para nosotros que te amamos, todas las cosas obran para bien y que nada ni nadie nos puede apartar de tu amor. Te bendecimos, Padre. Recibe tú y solamente tú, Señor, toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.